Sí. Bueno, buenos días a todos. Hoy no corresponde hablar de optimización en el caso de aplicaciones. Optimizar es maximizar o minimizar. Bueno, empezamos. Un poquito de lectura. Nos muestra, dice que una gran variedad de problemas requieren buscar el valor que haga mínima o máxima una cantidad. Mire que no hablan de función, una cantidad por medir. Mi herramienta de apuntes para ir apuntando. En teoría. Esta cantidad puede venir dada en una fórmula, es decir, podría ser una función como las que miramos en la última charla que nos encontramos. Puede venir dada una fórmula, una función, pero mire lo que dice después. En otras ocasiones deberemos conseguir la fórmula, la expresión que se va a optimizar. Recuerda que esto tiene que ver con max o min. Eso es optimizar. Y a esta expresión o fórmula es la que se le llama función objetivo, como lo había mencionado con ustedes. Este lenguaje de función objetivo tiene que ver con una asignatura objetivo que se conoce como programación lineal. Este lenguaje de programación lineal. Por ahí de repente en algunas clases llevan algo de esto. Entonces tiene que ver con encontrar óptimos de una función, máximos o mínimos. Y muestra un ejemplo. Miremos el ejemplo primero para que vea usted cómo se trabaja. Se desea instalar un observatorio entre las ciudades X grande y Y grande, cuya distancia entre ellas es de 40 kilómetros. El bosquejo le toca hacerlo a usted. Ya viene dado, pero le toca bosquejarlo para entenderlo. Ya vamos a ver el procedimiento que sigue. Solo estoy dando una pequeña introducción para que miren ustedes cómo era esto, cómo es esto. La ciudad X tiene 8 veces más iluminación, es más grande. Aquí la tienen, por ejemplo, viendo el gráfico, ¿verdad? Es más grande, tiene más iluminación que la ciudad Y, más chiquita, menos enredo. Esto se ve reflejado en el siguiente modelo. Lo modelan mediante una gráfica. Y que describe ahí, no, perdón, el modelo que describe la iluminación ya viene dado. Es decir, que esta vez me dan la expresión que representa la luminosidad. No sé qué es lo que me preguntan todavía, pero una expresión I. Estamos en un punto situado a X kilómetros de X. Es decir, que esta es la ciudad de X. Aquí está la ubicación, aquí estaría el observatorio. Es claro que un observatorio necesita bastante oscuridad para que los lentes no vayan a sufrir. Estamos demasiada iluminación y no mire nada. Un observatorio con lentes de observación. Aquí tiene usted la ecuación o la expresión que describe la luminosidad, donde K es una constante positiva cualquiera. Después viene la tesis. Encuentre la mejor ubicación del observatorio, esto es donde la luminosidad sea mínima. Recuerda que este necesita oscuridad. Este es el observatorio. Y la distancia que me decían, bueno, primero me dicen que la distancia entre las dos ciudades es de 40 kilómetros. Es 40, pues. Por hipótesis, ya haciendo el gráfico. Aquí va a tocar hacer gráficos, todo lo que sea necesario. Y como el laboratorio me dicen por hipótesis que está ubicado de la ciudad de X grande, una cantidad de kilómetros X pequeña, entonces esta otra parte se obtiene por resta. Si a 40 kilómetros le quita este X, 40 menos X. Aquí tendría entonces la distancia de ubicación de la ciudad X al observatorio. Y esta sería la distancia de la ciudad Y al observatorio. Además me dicen que encuentre donde la luminosidad sea mínima. Claro que este valor debe estar un poquito más cerca de aquella ciudad que es la que tiene menos iluminación. Entre más cerca lo ponga aquí, más luz le va a llegar. Pues hay que encontrar dónde la debería ubicar, si es que debe estar aquí o debe estar allá, etc. Entonces, la idea es bosquejar un gráfico y operar. Aquí en este caso, repito, la ecuación de luminosidad, que es la que va a maximizar usted o minimizar, o lo que se llama optimizar, que es la luminosidad, ya viene dada. Y empiezan a hacer los cálculos ahí. Como ya me dan la expresión, entonces empiezo con mi proceso de cálculo. ¿En qué consistía? En contar la primera derivada, los números críticos y verificar de alguna manera si es máximo o mínimo utilizando la segunda derivada. También puedo usar el criterio de primera derivada, pero eso obliga
a obtener variaciones. Muy largo. Para eso necesitamos entonces el criterio de segunda derivada. Y empiezan, mira. La primera derivada la encuentran, se la voy a mostrar. Aquí está, hacen todo el trámite con aquella ecuación, ¿verdad? Aquí no tengo que mostrar nada. Aquí tienen la primera derivada. Y ahora van a encontrar los lugares donde y' de x es 0, pues, que son números críticos. Mire, donde y' de x va a ser 0. Y empiezan a resolver esa ecuación que entendería que usted no tiene problema para resolverlo. No se comanda, ¿verdad? Porque la derivada es esta. Aquí está todo el trabajo de solución. Es una ecuación cúbica para x. Que el exponente lo examina de esa manera. Entonces empiezan a hacer los despejes normales. Tienen esta expresión, sacan raíz cúbica a ambos lados. Luego aquí tienen resuelto para x y opere. Puede poner esto como 2 sobre x, aquello sería 1 sobre, y empieza a multiplicar. Respuesta final de eso. Espero que no tenga problemas en encontrar este valor. Dice que es 80 tercios. Ese es el número crítico de la expresión. Pero hay que someterlo a averiguar si ese número crítico corresponde a un máximo o un mínimo. Para eso van a necesitar la segunda derivada. Esa la tienen aquí. Y luego evalúan 80 tercios y llegan a esta conclusión, ¿no? Todos los pasos que nosotros hicimos. Es decir, que la derivada es positiva, entonces la gráfica ahí es cóncava hacia arriba. Este es el punto que tendríamos y eso se trata de un... No, no le he dado comida. Venga. Y entonces, ¿dónde le comer al perro ahí? Cierres el micrófono. Entonces se trataría de un mínimo. Es decir, que el mínimo ocurre en 80 tercios. Esto sería la distancia que hay desde la ciudad X grande al punto donde debe ubicar el laboratorio. Serían 80 tercios de kilómetros. Que lo puedo convertir en decimales. Eso está dicho aquí, ¿no? Porque así partió. Aquí ya les mostraron un ejemplo que hacer. Pero eso apenas empieza. Viene lo bonito. Entonces, ¿qué pasa cuando usted va a optimizar funciones? O va a aplicar máximos y mínimos, pues. Se necesita un protocolo. El protocolo viene dado aquí en este material. Y lo vamos a revisar. Por más que todo teoría. Estaríamos así. Dice, estos pasos deberán ser tomados en cuenta a fin de resolver problemas de máximo o mínimo. Optimización es eso entre paréntesis. El proceso de optimización. OP. Siempre. ¿Qué es lo que debe hacer? Está numeradito, que está dicho. Leer el problema hasta comprenderlo. Si no lo entiende, no hay nada que hacer. Esté atento esté atento qué cantidad se pide optimizar. Es decir, a qué le están pidiendo que encuentre el máximo o el mínimo. ¿Estamos? Esté pendiente de eso. Allá en el anterior era la luminosidad, ¿verdad? 2, esté pendiente, nos dando una idea. Después vamos a hacer un par de ejercicios. Lo ponemos a leer un poco. Venga, 2. Realice uno o varios dibujos, bosquejos, interpretación geométrica también, de la situación que muestre cómo se relacionan los elementos que varían. Aquí va a haber información. Luego sigue hablando, voy a ir leyéndolo despacio para luego irlo viendo con ustedes mediante ejercicio. ¿Dónde estoy? Perdido con las herramientas. Aquí. Escojan nombres para las variables de interés. En el caso anterior fue la X, ¿verdad? Las variables usted las va a introducir. Si hay varias variables involucradas, vea cómo se relacionan. Ahí le van a decir, ya vamos viendo ejemplos. Formule una ecuación que plantee las relaciones entre las variables que yo les menciono ahí. Esta ecuación suele llamarse de ligadura. No es la función objetivo, porque establece la relación entre variables. Otros autores llaman ecuación de restricción. Esa ecuación de restricción va a contener las variables del problema. ¿Estamos? Variables de ligadura y ecuación de restricción que va a contener las variables. 3. Exprese la cantidad que se va a optimizar, que es lo que va a maximizar o minimizar usted como función de una de las variables. No dice en varias variables, ¿verdad? Puede tener varias variables, pero el objetivo es que al final esa función objetivo, que va a optimizar, que es la función objetivo, debe estar en una variable. Después dice, sigue punto y seguido. Si necesitó 2 o más variables, despeje
Mire, las demás variables en términos de una sola. Vuelven a insistir que debe estar la función objetivo en una variable, usando la ecuación de ligadura, es decir, que voy a ocupar esta, ¿no? Esta la voy a ocupar para poder escribir eso en una sola variable. Como se lo explicaba la última vez que nos encontramos, nada más que solo lo hacía, pero no lo escribíamos. Aquí está dicho. O restricción. Y sustituya en la función a optimizar función objetivo. Esto no es necesario porque nosotros vamos a usar criterio de segunda derivada. Con primera derivada va a ser necesario esto. Determine el dominio de la función resultante de acuerdo a la naturaleza del problema. Eso lo ocupamos. 4. Nosotros vamos a usar el criterio de segunda derivada para optimizar siempre. Determine los máximos y mínimos, es decir, lo que ya vimos, f', más el número crítico, la segunda derivada. Y no solo eso, si la segunda derivada era 0, ya vimos todo eso. Los métodos que usted quiera aplicar para encontrar máximos y mínimos. Luego responda las tesis y ahí termina su ejercicio. Eso sería todo. Venga. Dice terminología. La función a optimizar se le conoce en literatura, programación lineal, esa es una clase aparte, como función objetivo, que es lo que les venía mencionando a ustedes. Entonces la función a optimizar o la expresión a optimizar se le conoce como función objetivo, que normalmente uno le escribe así, FO. A esa es la que hay que someter las herramientas de F', ¿de acuerdo a eso? Igual 0, no existe con los números críticos y donde F'B' de un número particular sea negativa o sea positiva. Y si no es positiva ni negativa, entonces le va a tocar hacer más derivadas, que ya lo vimos. A esa es la que se le va a someter a esta prueba, ¿no? Para saber si se trata de máximos o mínimos. Y arrancamos de inmediato con un ejemplo, ya no tenemos que hablar mucho. El resto le queda lectura a usted porque se lo aprende. Ejemplo dice, viene resuelto. Se desea acercar un terreno donde uno de sus lados colinda con un río. Estos gráficos no van a venir, usted lo va a tocar hacerlo, que es lo que sugieren allá. Dice, este lado no se piensa acercar. Se dispone de 1200 metros lineales para el cerco. Hay que acercar el terreno. ¿Cómo deben ser las dimensiones del terreno a fin de maximizar? Esta va a ser la función objetivo. De maximizar el área a acercar. Claramente esta función objetivo tiene que ver con área de un terreno. Excepto que el terreno no le dicen que es un terreno rectangular porque le están dando idea al gráfico, se lo dan. Aquí le están dando el gráfico. Pero supóngase que no se lo dan, dice desea acercar un terreno. No dice qué forma tiene. Yo le podría agregar aquí en forma rectangular para no tener que darle estos dibujos. Una vez hecho eso, a usted le va a tocar plantearlo. Y plantearlo significa, un primer bosquejo sería esto, ¿no? Primer bosquejo. Esto, tengo un río por ahí. Está. Aquí está la frontera del río con la tierra. Y aquí voy a ubicar, este sería el terreno, ¿no? En forma rectangular que estamos mencionando. Y note usted que uno de sus lados colinda con el río. Puede ser el más largo, el más corto, no importa cuál. De repente el terreno también pudo haber estado así, ¿eh? Y esto colinda con el río. No pasa nada. Es una interpretación cualquiera. Ustedes me están diciendo que aquí tiene el terreno como es rectangular. Puedo ver los 4 lados, pero 3 de ellos se van a acercar, el otro no. Como está el río ahí, supóngase que el río le sirve de protección, está abierto, o de repente aquí va a tener ganado o animales usted, de tal manera que tiene libertad de pasar al río a tomar agua, pues. De repente no era posible salirse de ahí. Bueno, no es esa pero idea nada más. Ya tengo la idea. Ya tengo el terreno. Empieza con la solución, mire. Mire lo que pasa. Los comentarios que hacen. Son muchas las posibilidades de acercar el terreno con esos 2200 metros de cerco. Una de las posibilidades sería esto, mire, que el terreno esté así. Y le empiezan a dar medidas, que esto valga 300, que esto valga 600. Al sumar esto, más esto, más esto, me debe dar los 1200. Están dándole ideas. Otra forma de acercarlo, como yo le mencionaba, sería esto. Si el terreno está ubicado de esta forma, o el terreno es angostito y larguísimo alrededor del río. Es decir, que hay un montón de posibilidades. Esto solo es para recordar qué ocurre. En realidad nosotros lo que necesitamos es, como hay que maximizar el área, el terreno es rectangular, todos sabemos que el área debería ser base por altura con lo que vimos en 111, aquí la voy a ocupar. Y aquí se recomienda, en 111 solo hablamos de área, pero en realidad fíjese que este escrito correctamente, es decir, debería ser un área que depende de 2 variables. Depende de la base y depende de la altura. Lo correcto sería escribirlo así. Y aquí va a ser necesario esto. Va a tener variable base y variable altura.
Y la fórmula sigue siendo esta, pues. Para efectos de lo que nosotros queremos optimizar o maximizar en este caso, no podría dejarlo con esas dos variables. Debe quedar con una y solamente una, que es lo que ellos más o menos nos están dando. ¿Cómo hacer eso? Vamos. Van hacia abajo, dice. Empezaríamos así. Ya tengo la idea. Entonces, como es un terreno y lo que me pide son las dimensiones, quiero recordarle que si se trata de un rectángulo, las dimensiones de ese rectángulo son lo que llamaríamos base y llamaríamos altura. Podría utilizar estas letras como las posibles variables, pero también puedo introducir nuevas variables. ¿Qué tal si la base yo le llamo X, por ejemplo? Y a la altura yo le llamo Y. Entonces mi área se escribiría, además estamos acostumbrados a derivar con variables X y Y, ¿verdad? Así, mire, mi área se escribiría así, ¿verdad? Y aquí pondría X, Y, ¿verdad? Excepto que ya sé que voy a tratar de dejarlo en una sola variable y lo preferible es, de acuerdo a lo que nosotros hemos venido haciendo, dejarla escrito así, pues, el área en función de X, pero ahora me faltaría eso. Escrito eso no habría problema, ya puedo aplicar la primera derivada, la segunda derivada y luego comparo. Es decir, que lo complicado será la función objetivo. Sigo. Dice, pero se quiere conseguir que el área sea máxima. Observe que el área está dada por, ellos están diciendo esto de un solo. Nosotros no estábamos acostumbrados a hablar de esto, mira. A menos que diga, fíjese que, a menos que diga esto, pero tengo que decirlo en mi gráfico. Quito esto, a menos que diga esto, fíjese que esta longitud se va a llamar Y, la base, y esta longitud se va a llamar X. Eso sí es cierto, ¿no? Entonces sí, el área de este sería base por altura, pero aquí nunca lo dijeron y salen con esta cosa sacada de la manga y la camisa, ¿eh? Delicado. Además le dicen que le llaman Y. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué lo voy a llamar Y? No le he llamado siempre al área base por altura. Repito, puedo utilizar estas variables que sí eran antes las que me enseñaron ese entonces, las puedo seguir usando, pero puedo introducir variables clásicas. Igual le pude haber llamado a este X a este Y. Las dimensiones tienen que ver con largo y ancho o con base y altura. Ellos están usando esta para seguir usando las variables clásicas que hemos venido manejando nosotros en los textos, en las funciones, pues. Tendría eso. Entonces, tengo mi primera parte resuelta. El área se representaría así, pero lo correcto, vuelvo y repito, debería ser, yo miro esto, yo no miro área ahí. Yo miro que el área depende de X y de Y. Empezaría con esto. Ese es el área. Entonces ahora mi trabajo va a ser cómo dejo esto escrito en una sola variable y luego le aplico los procesos de cálculo. Sigo. La restricción que me dan ellos, porque hay que sacar una lista, pasa que lo van haciendo a la carrera. La restricción es esto, miren. ¿Qué significaba la restricción? Significaba que para acercar el terreno, para poner, digamos que es alambre de púa, contamos con 1200 metros. 1200 metros de cerco, de alambre de púa, pues vaya. Así se cercan los terrenos normalmente. Entonces, ¿qué sabría de eso? Que al sumar las longitudes de ese rectángulo, por lo menos las que voy a acercar, esta no lleva cerco, esa suma debería ser 1200, pero esa suma la consigo así, más este, que dio el perímetro. 2 veces X más Y, eso se escribe así, miren. Eso debería ser 1200 metros, que es lo único que tengo de alambre para el cerco. Esta sería la ecuación de ligadura restricción. Entonces, si yo tomo el perímetro del rectángulo, sé que ese perímetro debe ser igual a la cantidad de cerco que voy a poner del alambre de púa, lo escribo así, ¿ve? Esta se llamaría ecuación de ligadura o ecuación de restricción. Lo que voy a acercar está limitado por esos 1200. Esta es una ecuación en dos variables. Como quiero escribir el área en función de X, supóngase, ya la tenía escrita en función de X y de Y. ¿Sí ven? Y la fórmula también ya la era dada, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Sustituir esta Y en función de X, pero aquí solo basta con despejar Y. Claramente Y es igual a 1200 menos 2X. Pues eso es lo que voy a escribir en vez de la y mi área quedaría en función de X. Eso lo haría aquí, mira. A eso se refiere el problema. Las ecuaciones de restricción sirven por lo general para disminuir el número de variables. Pues pongo y escribo 1200 menos 2X. ¿Sí? Si hago eso, ya no tiene sentido poner Y aquí. Quítelo. Con solo esa sustitución se da cuenta que la Y desapareció.
Y ahora su área está en función de X, que es lo que quería. Esta área incluso podría ser reescrita si le conviene para derivar, porque lo que viene después es derivar. Y nosotros tenemos muchas formas de imaginarlo. Este es 1200. Si lo multiplico es polinómico y es más fácil derivar por 2x cuadrado. Esto sería lo que llamaría la función objetivo. Es el área, función, objetivo. Por fin vine con la función que quería. Esta sería el área en función de una variable. Ahora a eso le voy a aplicar lo que conozco de cálculo. Su primera derivada igualada a 0 para los números críticos. Su segunda derivada para comparar si se trata de un máximo o un mínimo en el número que encuentre. Note que esta es polinómica. No tiene valores prohibidos. Siempre existen. Las derivadas nunca van a ser, no, siempre van a existir. Por lo tanto, son las condiciones que necesito. Aquí lo que busco es esto o busco aquello. Si es máximo el que busco, entonces debería ser que la segunda derivada debe ser negativa en ese punto, y si es mínimo, debe ser positiva, etc. Eso ya lo conozco. Esta era la complicada, ¿no? Entonces voy a borrar para seguirlo viendo hacia abajo. Agarran la ecuación de restricción, despejan para Y, que es lo que les mostré ahí, y luego vienen con el área, solo lo sustituyen, nomás que ellos lo van mostrando, olvidando el resto. Aquí está, la operación para derivar. Fácil, que es lo que acabo de hacer ahorita. Va a la primera derivada, me queda eso. Calculo el lugar donde es 0, me da 300. No sé si es máximo o es mínimo, nada que ver. Calculo la segunda derivada y me da constante, pero es negativa. Quiere decir que para todo X, donde sustituyas la derivada, donde exista, el resultado será negativo. Particularmente si evalúo 300, me da negativo. Pero si es negativo, entonces sería esto. Entonces este sería un max. ¿Un max a dónde? En este 300 que está aquí. Y acabo entonces de terminar mi trabajo. No he terminado. ¿Por qué? Lo que acabo de encontrar es X igual a 300. Ya me preguntan las dimensiones. X es 300. Pero Y creo que estaba dado como 1200 menos 2X. Esta es la ecuación que conseguí por la ligadura. Sustituye aquí. Y va a calcular usted el valor de Y. Eso deben terminarlo. Ya está por aquí. Miren, en conclusión, las dimensiones del terreno son 600 por lado y 300 el ancho. Acordémonos que el rectángulo está más o menos así, ¿eh? Este era X, así lo teníamos, pero aquí estaba el río y este era Y, ¿eh? Entonces ese X me salió 300. Este era 300. Y el Y con el cálculo que hicimos da 600. Y debería ocurrir que si usted suma este más este, debe dar 1200, porque es la restricción. Entonces, esos serían los valores que maximizan el área del terreno que acaba de cercar. Y aquí podemos ver todos los pasos que ellos mencionan. Estamos dándole seguimiento uno a uno. Mire este otro que está aquí. Otro. Bueno también. Aquí se puede encontrar con sorpresas. Dice, ejemplo. Todos estos son ejemplos resueltos. Se estima que en un terreno, se estima que en un terreno, si se plantan 200 matas de aguacates, ojo con esto, en las hipótesis, la producción estimada será de 300 kilogramos por árbol. 200 plantas, pues, 200 matas de aguacate, producirá cada árbol 300 kilogramos. Y que por cada árbol que se deje de plantar, pero claro, siempre que siembre, es decir, de repente están pegaditos así, ¿ve? Y uno con otro se interrumpen la claridad del sol, están muy pegados, 200. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo árboles de esta forma, el que viene de la zona rural, si yo le quito este árbol, ya le generará menos sombra a los dos árboles adyacentes. Estos tendrán mejor oportunidad de vida, crecerán mucho mejor, los aguacates serán más grandes, etcétera, más frondosos, pues, porque le quité un planto. Nosotros sabemos que si tenemos una tupizón dice por allá en el monte, entonces las plantas interrumpen la claridad o los rayos del sol, que son los que los alimentan, ¿no? Entonces las frutas van a ser más pequeñas. Ellos están diciendo que si plantan menos árboles, entonces, mire lo que ocurre, la producción aumentará 3 kilogramos por árbol, siempre y cuando no deje, siempre usted deba sembrar. Alguien dice, bueno, si voy quitando árboles y no tengo ninguno, entonces voy a tener una producción máxima. No, si no siembra ningún aguacate. Es quitarle algunos cuantos, no le va a quitar un montón, pero le va a quitar algunas plantas para que no se vea esto tan pegado y no tenga el problema que les mencionaba a ustedes. Sigo. Estoy tratando de entenderlo por árbol, ¿verdad?
¿Cuál es el número de árboles que debe plantarse en el terreno? Ojo con esos números de árboles para obtener la máxima cosecha. Número de árboles. ¿Estamos? Esa es la función que usted debe mantener por ahí. Luego le dice, ¿y cuál es el valor máximo? El número de árboles y en valor máximo están hablando, creo que es la producción. Empiezan el trabajo. Miren que aquí no hicieron ningún tipo de gráfico. No se ocupa. ¿Por qué? Y le están mostrando todo el procedimiento. Claro que este ejercicio no es cualquiera. Dice, la variable que puede ser usada para moldear este problema es, y empiezan a introducir una variable, las introducen. X, el número de árboles que se dejan de plantar. Porque es lo que le están preguntando, miren. ¿Cuál es el número de árboles? ¿Por qué? Si usted le quita esos 200, se aumenta la producción, que es lo que anda buscando, pues, para maximizar. Entonces, por eso escogen la variable X. Así que dice, el número de árboles sería, ya sabe que plantaba 200, que era fijo, pero como le va a quitar, quítele. Eso que va a quitar usted son las variables que acaba de introducir, mire, número de árboles que se dejan de plantar. Quiere maximizar la producción. Entonces, el número de árboles a plantar son esos que está ahí, para obtener producción máxima. Eso es lo que está ocurriendo. Dice, la producción estimada por árbol está dada por, aquí vienen con otra fórmula, ¿no? Producción del árbol. Estamos así. Sabíamos que producía, estando los 200, cada árbol producía de los 300 kilogramos. Pero como al dejar de producir, cada árbol producirá 3 más kilogramos, ¿verdad? Entonces, lo que dejé de plantar, por sus 3 kilogramos que debe producir de más, se los voy a sumar a la producción anterior. Esta sería la producción la producción por árbol, todo. Luego dice, sigo hacia abajo, mire, de esta manera la producción total, vienen con la fórmula, la producción total será el número de árboles a plantar, estamos, por producción por árbol, que es lo que está ocurriendo. ¿Cuánto era? Y esta es la ecuación, esta es la función objetivo, ya. Aquí tengo, este era el número de árboles a plantar y esta es la producción por árbol. Eso le da a usted la función objetivo. Hablan de un dominio que no lo necesito. Una vez hecho eso, empieza mi protocolo. La voy a reescribir para hacer mis trabajos fáciles. Primera derivada, su 0 queda en 50, que ese es el número crítico. Recuerda que es polinómica también esta función. En 50 es un candidato a ser máximo, mínimo, no sé qué es lo que piden. Luego, ya terminan y empiezan a respuesta ellos. No, espérese. Entonces, si esta es la primera derivada, entendería que la segunda derivada, para aplicar mis criterios, no están aplicando, es que se pueden hacer de varias maneras. La segunda derivada sería menos 6. Así, miren. Entonces, cuando yo evalúe P', que es la función objetivo, en 50, creo que era 50 el valor del número crítico, ¿dónde está? 50, sí, me doy cuenta que va a ser negativo. Este es menor que 0, ¿no? Por lo tanto, la gráfica es así y se trata de un max. Eso me está diciendo que para maximizar la producción, el valor de árboles que debo de plantar es 50. Eso es lo que, según las variables que voy introduciendo. Entonces, empiezan a platicar ellos. Como estamos buscando el máximo en un intervalo cerrado, papá, o no. Estamos por aquí, empieza. El máximo rendimiento. Para el rendimiento tiene que ir a sustituir en la producción total. Se alcanza cuando se dejan de plantar 50 árboles. Recuerde que la X era árboles que no se plantaban. Y la producción total, pues hay que sustituir. ¿A dónde? Aquí está la ecuación, pues. Producción total, sustituye aquí, ¿eh? Eso lo va a llevar a usted a 67.500 kilogramos. Y ahí termina su ejercicio. Otro más. Vea usted. Mire este que está aquí, también bonito. Se cuenta con 1.500. Hablemos de lempiras. No hablemos de estas cosas. Supongo que estamos en lempiras. Lempira. Para construir un tanque de agua para riego que tenga forma cilíndrica. Este gráfico le va a tocar hacerlo a usted. Este gráfico no venía. Es porque ya están en la solución. Se estima que la construcción de los laterales, estoy hablando de las paredes del cilindro, de esta, ¿no?, cuesta 2 lempiras el metro cuadrado. Donde le tengo que construirlo. Y el fondo costará 1 lempira, más delgado. De repente las paredes son más gruesas. El fondo costará 1 lempira.
¿Cuáles deben ser las dimensiones? Es decir, las dimensiones del cilindro. Nosotros sabemos que vamos a necesitar, sí, voy a terminar de leerlo. ¿Cuáles son las dimensiones del tanque de mayor capacidad que se puede construir con esos recursos, con esta es restricción? No puedo pasarme de ahí. Y dice que son las dimensiones del tanque, pues entiendo que ese es un volumen. Es agua la que voy a echar ahí en ese cilindro. ¿Cuáles son las dimensiones del tanque? Solo hay que recordar cuáles son las variables de volumen de ahí que se puede construir con esos recursos. Para empezar, se trata de un cilindro y la fórmula de volumen de cilindro era esto. Volumen es área de la base por altura de 111. Pero, otra vez, este volumen en realidad se escribiría así, mira. Está escrito con variable R y con variable H. Ellos ponen las fórmulas de 111, pero es delicado. Aquí no se confíe. R cuadrado por H. Así está bien. Esa es la función que debo optimizar, pero tiene dos variables. Y la idea es que tenga una y solamente una de ellas. No es ningún problema escribirla esta vez la fórmula o la función objetivo. Esta sería la función objetivo, excepto que tiene dos variables como le he mencionado. Bueno, están hablando de que se pueden construir de distintas formas, etcétera. No me interesa. Lo que sí sabemos nosotros que cuando hablamos de dimensiones, las tesis a resolver sería quién es el radio y quién es la altura. Porque estas son las dimensiones necesarias para calcular volumen de un cilindro. Estas son las variables que están aquí. ¿Ve? Entonces, el gran trabajo es devolver estas cosas, pero no cualquiera. No el que a mí se me antoje. Son esos valores que hagan. Ya perdí, me perdí. Las dimensiones del tanque para mayor capacidad. Este es un max. Mayor capacidad es lo más grande. Entonces, ¿qué valores deben tomar el radio y la altura para que el volumen sea máximo? ¿Estamos? La capacidad es el volumen. Perfecto. Entonces arrancan ellos. Miren qué bonito está el ejercicio. Primero, dicen, hay una ecuación de restricción. El costo total no puede ser mayor a 15,000 lempiras. Eso lo dan en la hipótesis. Esa es restricción, el costo total. ¿Cómo voy a usar ese costo? Se pone bueno. Entonces, vamos a expresar el costo total en términos de las variables, dice por allá. ¿Qué significa eso? Note usted por hipótesis que aquí vamos a usar colores. Me dicen que me hablan de área lateral. 15 metros cuadrados. Necesito el área lateral de ese cilindro. Y el área lateral, los metros que me salgan, lo voy a multiplicar por 2. Es decir, que el área lateral la necesito de ese cilindro para el costo. Como esto van a ser metros cuadrados, multiplico por 2. Aquí tendría el total. Cuando hablo del fondo, voy a necesitar el área de la base. El costo son los metros que me da esto por el empira que me están diciendo que lo multiplique. Así puedo encontrar el costo del área lateral completa de todo el cilindro y el costo del área de la base. De eso se trata. Entonces empezaríamos así. Venga, vamos por partes. Dice, el costo total es el costo del área de la base. Recuerden que el área de la base tiene un precio. En ese caso se multiplica por 1. ¿verdad? Decía que era una empira. Más el costo del área lateral. Y luego, no era necesario mostrar estos gráficos, pero lo están mostrando. Si yo tengo un cilindro, siempre lo puedo descomponer. Esta sería la base, que sé que es un círculo. Donde la dimensión necesaria aquí es el radio. Si yo quiero el área de esto, es claro que el área de la base sería pi por r cuadrado. El área de un círculo. Área de un círculo, ¿no? Que lo poníamos así en 111. Así se miraba. Es esta, ¿ven? Pues lo pongo así. Pi r cuadrado. Luego, el área lateral consistía en recortar ese cilindro. Allá cuando bueno, en 111 explicaba todo eso, pues. Usted realiza un corte por allá, quita las tapaderas, dicen quite esto y lo estira, le queda este rectángulo. Cuando usted esto lo dobla alrededor de la base, entonces le genera ese cilindro. Y esta longitud, como se dobló alrededor del círculo, debe ser 2pi por r, que es la longitud de la circunferencia. ¿Estamos? Y la altura, no hay problema, la altura era h. Ya sabíamos que este era h y sabíamos que en este caso era el radio, la base. Entonces, el área lateral se escribiría así, miren. Área de la base, este es un rectángulo. Este sería base
por altura. 2 pi r por h, que es esto que está aquí. ¿no? Con eso ya tendría la forma como se calcula el área lateral y conocería el área total. Ahora, recuerde que las bases son 2. Eso es importante recordarlo. No dicen que está abierto por un extremo, no me acuerdo si lo menciona, pero en general aquí el área total sería 2 veces el área de la base pues, más el área lateral. Y lo mostramos aquí. El costo de la base, pi r cuadrado, de la base, entonces es abierto por arriba. De la base es pi r cuadrado. ¿Por qué? Quiero recordarle que la base costaba 1 empira cada metro cuadrado. Este es el área, supóngase en metros cuadrados. Te multiplica por 1, pues. Porque ese es costo. Aquí sería un solo metro. El número de metros cuadrados por lo que vale cada metro me queda el costo de la base. Cuando me voy al costo del área lateral, las cosas cambian. Esta sería la cantidad de metros que tiene el área lateral, pero cada metro cuadrado vale 2 lempiras. Ahí está la multiplicación. Aquí tendrían los costos separados, tanto de la base, pero ahora el costo total debe ser este costo, que ya lo habían dicho, más este costo. Pero eso corresponde a sumar estas dos expresiones. ¿no? Es decir, que aquí la restricción se puso buena para encontrarlo. Listo. Una vez hecho eso, tendría esta expresión. Y todo ese costo, me dicen, fíjese que no puede ser mayor ni menor que 1.500, porque es lo que tiene usted destinado como fondos. Entonces tendría aquí el costo total y eso por restricción debe ser 1.500. ¿Qué puedo ver aquí? Que aquí tengo una ecuación. Esta sería la ecuación de ligadura o de restricción que le llaman ustedes o que le llaman en los textos. Esta tiene las dos variables, entonces ahora puedo despejar una de ellas para sustituir el volumen y cancelar una de las variables. Es claro que sería más complicado despejar para R, aparece 2 veces. Como las dimensiones las tengo que encontrar, tanto R como H, voy a despejar la que más me convenga. La que más me conviene es H, porque solo aparece una vez y es lineal. ¿no? De aquí conviene despejar H, que aquí se lo dicen. ¿no? Precisamente por eso. Y voy para abajo. Mire cuánto lleva. Aquí tengo despejan para H, hacen todo lo necesario, que entiendo que este ya sabe despejar. Tienen aquí el valor de H simplificado. ¿Estamos? Ahora vienen al volumen. Recuerden que el volumen originalmente era R de H. ¿Sí? Y entonces van a sustituir. Lo que van a sustituir es este H. El H por esto. Lo van a meter aquí. ¿Qué significa entonces? Si H lo van a sustituir, que todo el volumen me va a quedar en función de R, una sola variable. Y esa va a ser la función objetivo que sí me es útil para aplicar las técnicas de cálculo para optimizar. Vienen, hacen la sustitución, hacen la simplificación, sigo hacia abajo. Buenísimo el ejercicio y me queda aquí el volumen final, ya simplificado. Esto sería la función objetivo. Después de media hora, la tiene. Hecho eso, el proceso que viene, y eso es de cajón, es directo. Primero, empezaría con calcular la primera derivada. ¿Estamos? Note que esto es polinómico para R. No tiene valores prohibidos en ningún lado. Ni la primera, ni nada de derivada. Siempre existe. Y calculo el valor cuando la primera deriva es 0 y eso me genera que el radio es un número muy elegante, raíz cuadrada de 1500 sobre 3pi. Este es el valor aproximado, pero no están pidiendo valor aproximado. Si no lo muestro al final, pero el valor sería ese que está ahí. Pero no sabe todavía si es máximo o es mínimo. Entonces le va a tocar encontrar la segunda derivada y evaluar ese número que le voy a llamar x, r sub 0, no x no. Imagínense que para efectos de lo que viene después, que es el análisis general, a este le llamo R sub 0. Pues. Y digo, fíjate que necesito R sub 0. Y lo que voy a tratar de averiguar si la segunda derivada en él es negativa o es positiva. Ya sabemos nosotros que si es negativa, es cóncava hacia abajo, se trata de un máximo. ¿Estamos? Max. Y si es positiva, entonces ahí se trata de un mínimo. El solito debe salir en ese valor. Es el único candidato a ser extremo y es un extremo absoluto que no hay más. Tenemos que clasificarlos. Vienen por la segunda derivada. ¿me? La calcula y la tienen. Y evalúan la segunda derivada y dicen que es negativa. Aquí lo tienen. Entonces te le hacen el gráfico aquí. Fíjate cóncava hacia abajo, entonces debe ser un max. Pues. Ya lo tengo. Es decir, que eso no va a costar nada. Pero hasta ahorita acaba de encontrar usted. Recuerden las tesis cuáles eran. Las tesis eran encontrar el radio
y encontrar altura que maximice ese volumen. Entonces agarro ese valor, ya sé que el R ya lo tengo, es este, pues ahora voy por el H, pero el H tenía una fórmula, el H está aquí, mire. Este es H, ¿eh? Este es H, pues lo ponga R ahí, pues. Este es H, ¿eh? Ponga R y simplifique. Al simplificar, les da a ellos, creo que lo hicieron aquí, el valor de aproximadamente, dice aquí donde estoy. Nunca lo calcularon y lo pusieron en decimales. No, espérese. Olvídese de decimales. Usted es para gente que no sabe manipular cantidades. No, hágamelo exacto. Agarre esto y sustitúyalo aquí, pues. ¿Sí? Y déjemelo con los radicales. Ese es lo primordial. Y después, si quiere, aproxime, ¿qué es esto? Pero la pregunta debe responderse exacto. ¿Quién es R y quién es H? Y ahí tendría usted otra expresión optimizada. Luego aquí vienen ejercicios. ¿Me? Varios ejercicios. Aquí vienen otros, mire, resueltos. ¿Me? Para que se pueda divertir. Listo, yo no voy a seguir más con esto. Aquí voy a parar con estas cosas que están aquí. Viene, aquí les dejé el material. Esto lo dejé también como tema para que lo puedan ver. No es nuestro objetivo ver aplicaciones de economía, pero si le interesa es una vueltecita, que es lo que hacen en economía con lo óptimo. También les dejé, esto no es para nosotros, pero por si acaso, lo que es el control de inventario, cómo se trabaja también, porque la teoría es de cálculo, solo son los conceptos básicos del área particular para aplicarlo. Bien, en ejercicio ahí terminaría la optimización. Luego, sería eso. Es más, guía metodológica, ok. La guía metodológica también, ahí la tienen. Por ejemplo, se habla de aplicaciones de la derivada. Vamos a ver esto. Aquí, ajustar. Mire, aplicaciones de la derivada. Entre ellos está la regla del L'Hopital. Eso lo tiene también la guía metodológica. Está aquí, ¿verdad? La guía metodológica. Ya lo habíamos explicado. También hay otra aplicación que se llama teorema de valor medio. Eso está excluido de cálculo 1. Ahora ya no se ve. Es esto. No, pero ahí está en el material. Luego viene la gráfica de curvas. En la gráfica de curvas, que también lo tengo aquí, en este material lo hacen por partes. Nos muestran primero, vamos a ver el índice. ¿Tendrá índice esto? No tiene. No lo agregué. Debería agregar los colores, le puse. Ellos lo van haciendo en orden. ¿Cómo se grafican funciones polinómicas? Quiero recordarles que en 110 se llegó hasta graficar cuadráticas a lo sumo o alguna cúbica. Se quitaron las otras para ver el proceso de cálculo, que es este. Con este método que van a explicar aquí, que explican aquí, se debe graficar cualquier función polinómica, no solo esta. Ya vamos a ver los pasos, pero no se quedan ahí. Además, se les muestra también de forma separada, que no necesita. De manera separada, lo que es la gráfica de otro tipo de funciones clásicas de 110, gráfica de función racional, pero cualquiera, donde este es polinomio, la que usted se le antoje. Y también le muestran los pasos. Este es más completo, este es lo que ocupamos. Y por último, se lo separan en 3 partes en este material. No siempre va a ser así, pero en este material sí. Y por último, vienen ejercicios resueltos, la gráfica con todos los pasos. Por último, muestran ellos cómo se grafica cualquier curva, que esto ya sería el cierre de las gráficas. Bueno, le explican un poquito de graficadores y debería aparecer al final gráfica de curvas cualquiera. Ya no ser polinómicos ni racionales, ejercicio. Y aquí viene, mira, trazado de curvas generales. Ya no tiene que ver necesariamente con polinómicas irracionales. Hay que hablar al inicio para que tomara usted cancha. Mire esta que está aquí. ¿Cómo la hace con teoría de 110? Imposible. Pero aquí está hecho con todos los pasos. Análisis de primera derivada. Ya vamos a ver los procesos cuáles son. Le puedo mostrar otra. Mire, por ejemplo, cómo calcula usted o cómo grafica usted esta función con teoría de 110. No lo haría nunca. Imposible. Mire. Es una exponencial elevada a una función racional. Sin embargo, con teoría de cálculo no hay problema, se puede. Lo importante es que se pueda calcular la derivada, se puedan encontrar los números críticos y demás. Se puede hacer la variación, pues. Y este material también cierra con tipo exámenes. Dice que aquí vienen un montón de preguntitas de verdadero y falso para que usted las pueda responder. No sé si estas traen respuestas. Aquí están, ¿no? Ahí están las respuestas. Y siguen con gráficas, modelos, ¿no? Etcétera. Pero arranquemos donde debemos arrancar. ¿Qué es lo que hay que hacer en realidad para tratar de graficar una función general? Ahí termina el material
Y ahí terminaría el contenido del segundo parcial. Aquí vienen algunos de los, hablar de extremos absolutos, un repaso, ¿no? Aquí viene un repaso también al final, aunque viene siendo tipo examen. Desen una vueltecita por esto, no lo dejen botado. Para eso entonces, para ver lo que es el proceso de gráfica, vamos a meternos primero a lo que es la guía metodológica. Y luego vamos a examinar qué dice en el material, que es lo mismo, puede ser lo mismo, ¿no? Dice, trazado, vamos a poner aquí la herramienta apuntadora. Aquí más teoría que otra cosa, porque ya todos lo saben. Dice, trazar gráficas de cualquier función. Estamos en una variable. No queremos más de una variable por nosotros por el momento. Y variable real. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es el contenido? Todos los conceptos de la sección anterior, todo lo que hemos visto. Aplicación de las derivadas. ¿En qué consiste ese proceso? Aquí están los pasos. Y le voy a agregar algunos que aquí no están. Por ejemplo, empezaría así. Yo voy a ir haciendo comentarios. Nada más. Voy a ir haciendo comentarios. Quitemos esta herramienta. Puedo pintar aquí. No me deja. No me deja. Solo así, ¿va? Decir que esto lleva varios pasitos. Para graficar una función hay que pasar sobre, por lo menos aquí dice el medio paso. Venga, así ve. Vamos a ver. Dice, determina el dominio de la función. Es importante ese dominio de la función. Ya le voy a explicar por qué. Yo lo voy a dar primero los pasos y luego le voy a ir diciendo por qué cada uno de ellos. Encontrar la primera derivada. Ya sabe qué va a hacer con la primera derivada. Donde crece, donde decrece, máximos y mínimos si quiere. Aunque puedo usar la segunda también. Determine los números críticos usando el paso doble, ¿no? Para buscar máximos y mínimos. Estudiar los signos de la primera derivada para determinar intervalos donde crece. Aquí ya le van diciendo para qué lo ocupa. La primera derivada, de ahí salen los números críticos y con el signo de la primera derivada vas a ver dónde crece y dónde decrece. La función. Además, aquí en el paso 4, utilizando la variación, porque esta es la variación de la primera derivada. Aquí va a tener usted los intervalos donde crece, donde decrece y también tendría, déjenme poner aquí, también tendría usted los máximos y los mínimos. Desde aquí hasta aquí, con esto, tendría usted números críticos, tendría usted intervalos donde crece la función, intervalos donde decrece para gráfica, pero también tendría los extremos relativos, pongámoslo, extremos relativos, max y mínimo, con esta nada más. Luego viene la segunda derivada. Esa segunda derivada abarca todo esto. Encuentre la segunda derivada. Determine los números críticos de segunda especie. Recuerde que luego, ¿qué va a hacer usted con esa segunda derivada? Además de ya teniendo la variación. Hay que encontrar la segunda derivada, los números críticos, la variación. Lo mismo aquí, la derivada, los números críticos, la variación. Con esto usted lo que va a encontrar, ya con la variación, va a encontrar intervalos de concavidad. Concavidad. ¿Estamos? Si es cóncava arriba, si es cóncava abajo, etc. Eso es lo que va a obtener en parte. Y también va a obtener los puntos de inflexión. Estamos bien. Para eso es la segunda derivada. Luego, mire lo que dice aquí. Determine los intersectos. Permítame conectar esto. Ahí está. Dice, determina los intersectos con los ejes cuando sea posible. Algunas veces no va a ser posible encontrar un intersecto. Recuerden que los intersectos van a ser reales, en X, por ejemplo, pero no siempre hay métodos para calcularlo. Entonces, si no se puede calcular, se deja, solo se da una idea por dónde pasa, pero no se tienen que calcular obligatoriamente. Y luego es el paso 8. Aquí son los intersectos en X y en Y. Este es proceso viejo. Cálculos solo son estos dos. Este es de 110, el primer paso es de 110, dominios. Intersecto sigue siendo de 110. Y esto sí. Límites importantes que ya había hablado. Este es cálculo. ¿De qué límites están hablando? Quiero recordarle que hasta esta altura usted, en estos pasos anteriores del 1 al 8, no sabría usted dónde están las asíntotas, por ejemplo. No sabe dónde están las asíntotas y las necesita. Pues esos van a ser los límites importantes. ¿De qué asíntota se necesita hablar? Asíntota vertical. No la tiene.
Debe calcularlo. ¿De qué otro tipo de asíntota si es que tiene? Asíntota horizontal, y esos son límites. Y si no tiene horizontal, puede tener asíntota oblicua. Esos son los límites importantes que le están pidiendo, porque todo esto no describe asíntotas todavía. Puedo tener una idea que puede haber asíntotas, pero no estoy seguro dónde es ni cuál es. Pero con los límites importantes, sí lo va a poder calcular. Además, si no tuviera asíntotas horizontales ni oblicuas, necesita saber qué ocurre cuando X tiende más infinito. ¿Qué ocurre a la derecha? No puede dejar el... No, ¿qué tal si el dominio llega a más infinito? Tiene que saberlo. O analizar qué pasa en menos infinito. Cuando digo analizar qué pasa en menos infinito, esto abarcaría automáticamente estas dos cosas, ¿no? Porque puse asíntota horizontal 2 veces. Esto abarcaría estas dos, ¿no? Rojo. Esto, porque en ambos casos implica analizar ocurrencias en más o menos infinito. Si no tiene asíntotas ni horizontales ni oblicuas, derecha e izquierda, siempre va a necesitar saber usted hacia dónde va la función. Por ejemplo, podría ser que una gráfica sea así, ¿no? El eje X, está la gráfica y la gráfica es esto. Entonces, a pesar de que no tendría asíntota horizontal ni oblicua a la derecha, necesito saber qué pasa cuando la X se dispara a la derecha, si es que el dominio lo abarca. Este dominio es clave porque este dominio me va a decir dónde pueden haber estas asíntotas, como lo hacíamos antes. Además, me va a dar ideas si pues, debo ver qué pasa a la derecha o qué pasa a la izquierda, por ejemplo, en esta gráfica. Estos serían los pasos recomendados. Y los límites importantes solo los mencionan. Yo se lo estoy recordando, pues esas son las asíntotas las que va a determinar. Con eso estamos listos. Ese sería el proceso completo. Y vienen aquí con algunos ejercicios, ¿eh? Para que usted se pueda divertir un poco. Le dan la función y le dan las dos derivadas. Además, le dan la respuesta de la gráfica para que usted compare con lo que va a hacer. Pero de todo esto le va a tocar encontrar a usted dónde crece intervalos, ¿verdad? Dónde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, dónde hay máximo, dónde hay mínimo, dónde hay puntos de inflexión. Eso no viene dado, viene la gráfica. No le muestran nada, le toca a usted. Lo mismo en este. Si viene la función, si viene la primera derivada, la segunda y viene la gráfica, pero le toca encontrar el resto del trabajo. Eso sería en el material este. Me voy ahora a lo que estaba mostrándoles ahorita. Resulta ser que cuando hablamos de gráfica de curva, voy a regresar. Vamos a regresar un poco. Ahora sí. Esto lo hacen más ordenaditos. Miren lo que dice aquí. ¿Cómo se debe graficar una función polinómica? El método que da la guía metodológica es completo para todo. Pero aquí lo hacen por partes. Ya sabe usted que una función polinómica no tiene asíntotas de ningún tipo. Por lo tanto, aquí no tiene sentido hablar de asíntotas. Le dicen, para graficar este tipo de funciones se suele realizar los siguientes pasos. Aunque ya los tengo, quiero ver esto que pasa. Calcular puntos críticos, primera derivada, ¿verdad? Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Eso se hace siempre, quiero recordarle, con F'. La variación, etc. ¿Estamos? Determina el intervalo de concavidad puntos de inflexión. Seguro que se hace con F', que es lo anterior. Mire que ya lo tengo. Luego, se recomienda la información sobre la gráfica. Y es todo. Como no tiene asíntotas, estaría todo listo aquí. F', ¿no? Ya lo tendría. Venga. Y aquí vienen los ejemplos. Le dan una función polinómica. La función polinómica. Está la derivada. Aquí están los números críticos. Aquí están haciendo las variaciones como nosotros las hicimos. Luego, la información de los intervalos de crecimiento y decrecimiento se colocan en la recta real, definida con el eje X, cuando le toque hacer la gráfica. Aquí vienen con la segunda derivada, su variación, van a tener los puntos de inflexión y demás. Y aquí vienen con los valores correspondientes. Hacen una tabla, por ejemplo. Supóngase que esta es la variación de primera derivada, que este es un número crítico, este sería un mínimo. ¿me? El mínimo ocurre en X igual a menos 2, pero no sabe cuál es el Y. Y para graficar, yo necesito exactamente saber qué pasa a nivel de X igual a menos 2. Supóngase que esta es la recta igual a menos 2. Si yo tengo la imagen ahí, es un mínimo, la gráfica tiene que venir a dar así. ¿ve? Supóngase que este es el eje X. Y esta es la gráfica del punto en menos 2. Pero necesito la segunda componente. Eso no está aquí. Entonces, para eso es que se hace esta tabla. Mire. Aquí le dice, mire, X de los puntos que viene calculando desde antes. Lo puede haber hecho allá mismo o lo muestra después en un resumen. Cuando X vale menos 2, ese es un número crítico. La imagen es menos 4, menos 2, menos 4, es un punto crítico.
Y aquí debería, si quiere, también decir si es máximo o mínimo, porque aquí ya lo tiene. Aquí también, primera derivada, cambia de signo, de ser decreciente a creciente. Este es un mínimo, siempre y cuando sea un número crítico. Claramente esta gráfica a nivel de G2 tendría esta forma. No tiene que ponerla aquí, pero eso es lo que está ocurriendo. Aquí puedo decir incluso, pongo una columna más para orientarme, porque esto hay que llevarlo al plano cartesiano. Sería un mínimo. 2,4, cuando x vale 2, evalúen la función, da 4. Es un punto crítico, dice, pero ¿de qué tipo? Venga para acá, punto crítico es 2, miren. La gráfica pasa de ser creciente. ¿Qué es esto? Miren, ese 2, la gráfica haría algo así, crece, pasa el 2 y luego va hacia abajo. Este es un max, eso debería estar en esta tabla también, si usted quiere, aquí lo pone. Pues. Aquí le pongo, ya sé que esto sería un min para graficar, este sería un min y este sería un max. Luego lo mismo hago con los puntos de inflexión, lo demás tengo todo. Aquí tendría los pares ordenados, pues, en el orden correspondiente. Para graficar, y aquí viene el proceso final, aquí le están dando una idea, miren. Aquí van graficando los puntos. De repente hay un min por aquí, hay un max, hay concavidad, y aquí le van dando idea cómo va a ser más o menos la gráfica. Recuerda que a las tablas anteriores hay que juntarlas y obtiene este bosquejo. Usted, mire, un min en x igual a menos 2, la imagen es menos 4, un max en x igual a 2, la imagen es 4, en 0 hay un punto de inflexión, cóncavo hacia arriba y luego cóncavo hacia abajo, y los intersectos en x están aquí, este es el número que hay que buscarlo, este otro que está por allá, etcétera. Esta es la idea más o menos de la gráfica, hay una función polinómica, hicieron solo una, hacen un ejercicio más, hacen exactamente el mismo procedimiento, no solo uno hace. Nosotros vamos a venir a hacer uno completo, aunque aquí está, y en la próxima vez, que es mañana, vamos a también venir a tomar información acerca de las derivadas y de las funciones y me van a pedir un bosquejo gráfico. Se parece a lo del primer parcial. Que grafique es un trozo de una curva en el intervalo de 0 a 5 que cumple estas condiciones. O agarre este, ¿no? En el mismo de 0 a 5 que cumple estas condiciones. Hago un trozo gráfico, etcétera. Entonces, aquí vienen ejercicios para que pueda también trabajar, ¿no? Aquí vienen los bosquejos. 1.1, búsquelo. 1.1 es este, ¿eh? Es una polinómica. Le dicen que grafique y haga todo lo demás. Aquí viene la gráfica, pues. 1.1, aquí viene el bosquejo gráfico. Trate de hacerlo usted, pues. Hacerlo a mano. Aquí viene el proceso, mire. 1.1, aquí está más bien. Empieza con la primera derivada, esta es la variación. Aquí tienen que las dos tienen la primera derivada y tienen la segunda en este mismo. Y aquí tienen un pequeño bosquejo gráfico. ¿Cómo podría ir? Esta es la gráfica final. Ahí le dan el resultado. Entonces ahí nos quedamos nosotros hoy, pero quisiera mostrarles algo más, porque tengo que mandarlos a leer. Y lo que quiero mandar a leer es acerca de optimización. Para eso me voy a ir a la carpeta o a la lista de videos. Les quiero mostrar, aquí lo tengo aparte. Ya les agregué un video más, lo puse hoy que estaba en el cuarto parcial, que tiene que ver con aplicaciones de Optimus. Aplicaciones. Esta es la guía de ustedes, lo estaba revisando y es exactamente la guía de ustedes. Vayan a verlo para que miren cómo se resuelve. Está explicado totalmente. El 22. Mire. Este bueno. Vamos por ahora. Es de la guía. 10:40. Voy a mostrarles otro. Es decir, que esta guía se parece bastante a la de ustedes. 400. Se parece bastante a la de ustedes. A ver. Y está resuelto, explicado. Con todo. De una pieza cuadrada de cartón cortando es este, un cuadrado en cada esquina y doblando los lados. Ya vamos a mostrar la gráfica. También viene resuelto. Varios. Aquí vienen varios. Viene resuelto con todos los pasos. He hecho demasiado despacio para que lo entienda bien. Es decir, que yo de óptimo ya no voy a explicar por qué sea hasta el video subido. A ver. Vamos a ver. Ahí lo van a revisar ustedes. Porque es un resuelto completamente. El resto. Vamos a ver qué más hay. Y mañana yo voy a agarrar problemas de la guía también. Voy a agarrar algunos de la guía que no están aquí. Porque la guía no es exactamente la misma. Bueno, paro ahí. Este sería el video que tienen que ir a ver. Lo agregué al final. Okay. La C. Y la derivación es una constante 0. Déjenme quitar esto. Y regreso. Entonces, lo de óptimos aparece allá. Y la guía de ustedes abarca eso. Este es el que está en el video. Este está en el video.
Voy a mostrarles mañana por lo menos algunos de estos de aquí. De estos, este ya está en el video los dos. Los demás los dejo a ustedes para que trabajen un poco. Y como pueden darse cuenta de lo que vamos a hablar mañana, aparece un ejercicio. Miren. Dibujar un trozo de gráfica que cumpla condiciones. Y luego me piden que grafique esta curva. Yo les recomiendo que usen los métodos, los procesos, un montón de pasos, pero lleve esto a un software para que lo compare. Es imperdonable que a estas alturas yo no pueda llevar esto a un software para ver cómo es la gráfica. Y me toca manualizarlo, hacerlo a mano para aprender a manejarlo, ¿verdad? Pero lo puedo visualizar con un programa de esto. Incluso en GeoGebra usted lo ve, ahí va a ver hasta las asíntotas y todo. Pero aplique el procedimiento, que son un montón de pasos para esta. Esta no. Entonces, poquito lo que nos queda para concluir esta parte. Ahí nos quedamos y nos encontramos mañana, compañeros. Buenos días.